El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está conformado por un grupo de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Investigamos los hechos ocurridos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Desde San Cristóbal de las Casas, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, les da la bienvenida a este diálogo por la verdad en Chiapas. Este día 13 de octubre y mañana 14, escucharemos en voz de sus protagonistas los testimonios de quienes hoy reclaman justicia y dignidad. Son sobrevivientes, son familiares y compañeros de lucha de quienes vivieron en carne propia los actos de represión cometidos por agentes del Estado mexicano. En este diálogo convocado para conocer y solidarizarnos con aquellas personas y comunidades que, con profunda valentía, nos llaman a afrontar un pasado que no debe repetirse nunca más, el de un México en el que el Estado intentó, a través de la violencia, eliminar toda disidencia social y política. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ahora se encuentra aquí de manera presencial y a quienes nos están escuchando también a través de la transmisión en vivo por Canal 14 y las redes del mecanismo, nuevamente, pues, gracias. Para instalar formalmente este encuentro, tomarán la palabra Jesús Peña Palacios, representante adjunto y oficial a cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comisionado. Pues muy buenos días a todas y todos. Por supuesto, un muy cordial saludo a Pedro, a Eugenia, a Félix, por acompañar esta presentación, esta inauguración de estos diálogos por la verdad aquí en Chiapas, que desde la perspectiva de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un paso fundamental en la tarea del mecanismo de esclarecimiento histórico. Y es que, tal como lo dijo recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, la verdad es una poderosa fuente de luz. Es la luz que se proyecta sobre las violaciones de los derechos humanos cuyos autores preferirían mantener en la oscuridad. Es la luz que alumbra un camino hacia la paz, la justicia y la reparación para las víctimas y compele a los países a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional. La verdad es la luz que ilumina las causas profundas de esas violaciones para evitar que se enquisten. Para los organismos internacionales de derechos humanos, la verdad constituye un derecho autónomo que se ha venido consolidando progresivamente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año celebramos además su 75 aniversario, colocó la primera piedra de una arquitectura normativa e institucional que ha ido desarrollándose a lo largo de los años y dando contenido al derecho a la verdad, a partir de una dolorosa historia de graves violaciones a los derechos humanos. 60 años después de la aprobación de la Declaración Universal, será la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
el primer tratado internacional que reconocerá explícitamente el derecho a conocer la verdad y el deber de los Estados de tomar medidas adecuadas a este respecto. En este sentido, y aquí casi 2 años de la creación del mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamenta que pese a la voluntad expresada desde el gobierno federal al más alto nivel, sigue existiendo una falta de acceso total a algunos archivos de las autoridades relacionadas con la seguridad y las Fuerzas Armadas, como nos lo expusieron recientemente en el informe de actividades el pasado 11 de octubre. Toda esta información es fundamental para profundizar las investigaciones sobre las graves violaciones a derechos humanos que permita esclarecer los hechos y continuar con la búsqueda de la verdad. Los organismos internacionales de derechos humanos han sido consistentes en reiterar que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familias, así como la sociedad entera, tienen derecho a conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en el pasado. Por esta razón, ninguna institución del Estado puede negar a las autoridades que investigan violaciones de derechos humanos información que pueda ayudar a esclarecer tales violaciones. Exhortamos que a la mayor brevedad se permita el mecanismo de esclarecimiento histórico, el acceso a la totalidad de los archivos que estén en la Secretaría de Defensa Nacional, en el Centro Nacional de Inteligencia o en otras instituciones y que sean relevantes para la investigación de las violaciones cometidas en este periodo. El derecho a la verdad abarca una doble dimensión. Por un lado, el derecho de las víctimas y sus familias a esclarecer los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron por acción o por omisión. Por otro lado, también tiene una dimensión más colectiva y que comprende el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer lo ocurrido, incluyendo las causas y circunstancias en las cuales estas conductas atroces se perpetraron, así como sus consecuencias. Para que esto ocurra, es necesario ofrecer la oportunidad de compartir las experiencias vividas, conocer por qué se permitieron dichas violaciones, qué sucedió y cuáles han sido las consecuencias. Solo así se podrá brindar a la sociedad la oportunidad de comprender y reconocer una historia que se niega o se pone en tela de juicio, al tiempo que se negaba a las víctimas la manifestación de lo sucedido. Es muy relevante el testimonio de cada uno de ustedes, que se complementa con la búsqueda de un ejercicio de escucha que también permita recibir otras informaciones, buscar en otras voces lo que aún no conocemos y así construir víctimas y familiares un relato plural que construya la historia de lo sucedido en México. Desde esta perspectiva, no me queda sino alentar a todas las personas a escuchar y a participar para que juntos podamos construir el diálogo que permita esclarecer el pasado y acercarnos a la verdad. Estando hoy aquí en Chiapas, una de las entidades con mayor presencia de población indígena en México, es de recordar que los métodos de represión utilizados entre 1965 y 1990 han tenido impactos significativos sobre las comunidades y personas indígenas, afectándolas de manera diferenciada. Adicionalmente, la naturaleza muchas veces colectiva y comunitaria de los pueblos y comunidades indígenas hizo que las represiones del Estado, a través de la tortura, ejecuciones o desapariciones forzadas en contra de personas indígenas que vivían en alguna comunidad, hayan tenido un efecto amedrentador sobre toda la comunidad que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos. En este marco, es importante que los trabajos de esclarecimiento de los hechos que han pasado en esa época, así como las formas de reparación que se determinen, no solo deban de tomar en cuenta el contexto específico de los pueblos y comunidades indígenas, sino también sus derechos lingüísticos, considerando el carácter oral de sus comunicaciones en lengua indígena y los aspectos culturales de sus narrativas. Levantar el velo que cubre las violaciones graves a los derechos humanos es una responsabilidad de todas y todos. Hacerlo con la participación de las víctimas es una forma de cristalizar este derecho, a la par que una oportunidad y un privilegio para todas y todos. Lo ha sido ya en los ejercicios anteriores realizados por este mecanismo de esclarecimiento histórico en otras entidades federativas y estoy seguro de que también lo será hoy en este espacio que se abre en San Cristóbal de las Casas.
Concluyo expresando el deseo de la Oficina del Alto Comisionado de que el presente espacio resulte inspirador y fecundo, particularmente para las víctimas, los sobrevivientes y sus familias, donde se profundice la reflexión y se renueve la convicción de escucha y participación que ha guiado al mecanismo de esclarecimiento histórico y, sobre todo, que su realización impulse decididamente el empeño encaminado a garantizar el derecho a la verdad y a reconocer y reafirmar la dignidad de las víctimas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por sus palabras. Ahora le pedimos a Pedro Faro Navarro, integrante del equipo internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos dé su mensaje. Bueno, perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, por este pues gran evento y con todas las personalidades que se encuentran hoy, personas de muy alta trabajo y consistente. Y es un honor para mí estar aquí en esta mesa y con los presentes también, que han pues dignificado en su acción política, en su acción en la defensa de los derechos humanos, pues al país. Pues desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, hemos aprendido que la memoria, verdad y justicia significa resistencia y esperanza, que la memoria crea horizontes de lucha donde los pueblos, comunidades, familias, cada persona se articulan en objetivos comunes para sustentar sus acciones políticas, así como para no claudicar, para conocer la verdad y concluir la justicia. Esto como reacción ante la lápida de impunidad generada por el Estado, ante los vacíos institucionales, ante la negligencia de los operadores de justicia que rayan la estupidez, ante la indiferencia negativa del gobierno mexicano, que algo está pasando y es grave, que si viene que viene siempre de lo propio de los gobiernos anteriores, pero se profundiza en que da como consecuencia que la impunidad sea un agujero negro que no tiene fondo. Aquí desde Chiapas, la catástrofe se fija desde un crimen de Estado que sigue también en una gran impunidad a partir de la insurgencia de 1994, protagonizada por los pueblos originarios de Chiapas en un rotundo ya basta. El movimiento, como lo conocemos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, resultado de los procesos de la organización de los pueblos chiapanecos frente a las dinámicas de dominación vigentes, hizo visible las demandas históricas de los pueblos en México. A partir del 94, territorios chiapanecos han sido escenarios del conflicto armado interno, decimos nosotros, aún no resuelto, que ha traído consigo un sinnúmero de muertes, desapariciones, hostigamientos hacia la población civil y que ha continuado en estos tiempos. En Chiapas nos encontramos frente a una situación crítica, en un escenario de una violencia inesperada, ahora muy inesperada, en un laberinto oscuro, que ante una negativa también del gobierno de reconocer esta circunstancia. Pero en el concurso, bueno, en el contexto de los meses, de los años anteriores, de la década de los 90 específicamente, pues del FRAIBA tiene una documentación, decimos nosotros, muy sustentada, en el cual pues vemos que el Estado mexicano pues tiene una implicación crítica a las violaciones graves a los derechos humanos, en la creación de grupos paramilitares en las distintas zonas, en la zona norte, en la zona altos, la crueldad y la capacidad operativa de la acción del mismo ejército, la policía y los paramilitares. Una de las evidencias más claras y que es una herida aún abierta es la masacre de Acteal, pero aún en la zona norte, que es una de las guerras menos conocidas, también cuando hablamos de la zona norte hablo de Salto de Agua, Tila, Tumbalás, Sabanilla. Ahí se perpetraron
una serie de eventos críticos como son, el FRAIB ha documentado 122 casos entre desapariciones, ejecuciones y 37 desapariciones forzadas y 86 ejecuciones específicamente. En ese ámbito tenemos últimamente un caso ejemplo, que es el caso de Antonio González Méndez, desaparecido en Sabanilla, que ha llegado a la Corte Interamericana, y en esa desaparición de un base de apoyo del EZLN, lo que hemos visto es de que el gobierno sigue con una negativa de reconocer las circunstancias que han sucedido en este contexto de los años 90. Hay un discurso contradictorio, porque pues, en las mañaneras el presidente reconoce que hubo paramilitares, que hubo una contrainsurgencia del Estado, el mismo Encinas lo reconoce, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito institucional y en las vías jurisdiccionales, pues niega estas circunstancias. Entonces hay un debate de la verdad y la justicia en el Estado mexicano, y para ello hay un riesgo, debido a que el Estado mexicano se ha caracterizado, expresa una violencia descarada a partir de con un cinismo de funcionarios, tanto en el sistema, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo. Esto lo vemos que son acciones muy nodales, donde el Estado pues se niega a investigarse a sí mismo. Hay una negación de acceder a acciones contundentes para avanzar en la justicia. El Estado mexicano figura como es uno de las figuras principales, porque a él le corresponde pues proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, situación que no lo está haciendo en un ámbito completo, sino que está a medias tintas, a medio gas, a intenciones, que eso no es suficiente para reivindicar pues las situaciones graves, críticas a los derechos humanos, como son estos crímenes de Estado. Entonces, la exigencia de la verdad y la justicia, la reparación de los daños, las medidas de repetición, son acciones que el Estado tiene que aplicar de manera completa. Como dice el poeta, para la libertad sangro, lucho y pervivo. Para nosotros esa es la esencia de las luchas que han sido reprimidas y algunas masacradas, donde la necesidad de la verdad es un imperativo que tiene que salir como el sol y con todo su esplendor para que haya justicia en este país. Gracias. Gracias, Pedro. También ahora le pedimos la palabra a Félix Santana Ángeles, secretario técnico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. En principio me presento, mi nombre es Félix Santana, soy el director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Para que demos una dimensión sobre la tarea que nos toca, les voy a dar un dato. La oficina donde nos toca apoyar, despachar, donde está la Dirección General, es la que fue la sede de la Dirección Federal de Seguridad. Ahora nos toca ocupar el espacio donde estuvo Miguel Nazararo o el capitán Gutiérrez Barros. Y esa es muestra de lo que significa este actual gobierno. Significa una resignificación de espacios, resignificación de lugares, pero lo más importante, una resignificación de acciones concretas. Sabemos que la profundidad de la herida de más de 5 décadas es un tema estructural. Era importante para nosotros, y les platico un poco la historia de cómo se constituyó esta Comisión para la Verdad. El primer acto de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador fue la creación de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. Lo trabajamos durante la transición, lo diseñamos y se echó a andar como el primer acto de gobierno en el Diario Oficial de la Federación.
3 de diciembre de 2018 nace esta Comisión para la Verdad. En ese año nos reunimos con varios colectivos, sobrevivientes, víctimas, expertos, que solicitaban crear un dispositivo, un mecanismo, algo, para efectos de que también se abordara el tema de la guerra sucia. Durante un año completo de diálogo, hablamos con expertos, hablamos con técnicos, hablamos con sobrevivientes, con colectivos, para efecto de crear este dispositivo, este instrumento. No hubo acuerdo. Un año de discusión dura, ustedes saben cómo es la discusión fuerte, y más con aquellas personas que son sobrevivientes de estos sucesos. Algunos pedían verdad, solamente la reivindicación de los familiares desaparecidos, otros pedían justicia y que castigara a aquellos perpetradores, otros querían reparación, y en medio de esta vorágine de solicitudes y necesidades, construimos un decálogo, 10 acciones que nos permitían dar acceso a cada una de los requerimientos de ellos. Producto de ese decálogo, nos reunimos con el presidente de la República y los familiares y los sobrevivientes le presentaron al presidente la necesidad de crear un dispositivo con base en esos 10 puntos, que atendía a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Así es como constituimos nosotros, con la asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, este mecanismo, este instrumento, y generamos 5 pilares de atención para esta comisión. El mecanismo de impulso a las memorias tiene que ver, el mecanismo de impulso a la memoria tiene 2 tareas fundamentales. La primera, crear una ley de las memorias, no que el Estado impulse una sola memoria a la visión oficial, sino que permita y garantice la existencia de las memorias múltiples, la disidente, la oficial, la reaccionaria, todas, pero que están garantizadas por el Estado, y en poco tiempo vamos nosotros a presentar en el próximo periodo legislativo, se va a presentar la iniciativa para que sea sometida al Congreso de la Unión. Ya existe, y es el producto de estos años de trabajo, la Ley General de las Memorias. Pero además, también tiene otro objetivo, crear la continuidad de los trabajos que se están haciendo en esta comisión. Y esta continuidad nosotros la garantizamos dándole institucionalidad con el Centro Nacional de las Memorias. Tiene una sede, es en Puebla, es un espacio que nos ha brindado en comodato la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para efectos de que los investigadores, la promoción, la defensa y los archivos de esta comisión tengan una sede y no se pierda solamente en un esfuerzo de la actual administración. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo tiene que ver con el mecanismo extraordinario de búsqueda de personas desaparecidas de 1965 a 1990. Lo encabeza la Comisión Nacional de Búsquedas. Hace unos días dimos un corte de caja de cómo estamos y les damos cuenta el día de hoy aquí en Chiapas. Como resultado de la obtención de testimonios, pero además de investigación documental, hemos hecho la exhumación en días pasados de al menos 7 restos humanos de ese periodo en Ajuchitán del Progreso. Tenemos la información, los hemos exhumado, los hemos trasladado hacia el Centro Médico Forense y hoy tenemos ya los perfiles genéticos de estas personas. Hemos platicado el día de ayer para obtener el perfil genético de los familiares y estamos a punto de dar los primeros resultados positivos. Se puede. Después de 5 décadas se tienen resultados concretos. Ahí hay 7 personas que fueron exhumados, que tenemos los perfiles y que hoy con la ayuda de la tecnología vamos a poder dar certeza de quiénes son estas personas que durante mucho tiempo estuvieron ahí en esas fosas clandestinas. El siguiente mecanismo tiene que ver con el mecanismo de reparación y compensación. Este lo encabeza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se dio una bolsa de financiamiento para comenzar a reparar a las personas que estuvieran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Tienen 2 características. La primera, que sean mujeres, y la segunda, que estuvieran en condiciones de salud más deterioradas, las más vulnerables. Y con eso comenzamos ya. Se hizo un dispositivo especial para efectos de que no tuvieran que esperar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos les diera la calidad de víctima o el Ministerio Público se los otorgara, sino es un mecanismo más sintetizado. Y hemos estado recibiendo decenas de solicitudes para efectos de que pasaran por este proceso. Se tiene una bolsa de 40 millones de pesos y ya comenzó este esfuerzo
por dar la reparación, al menos en la última fase de la vida de estas personas que tanta necesidad tienen para ello. No se va a recompensar y no se va a lograr reconstruir un proyecto de vida con recursos, y eso lo tenemos perfectamente claro. Pero al menos las condiciones materiales ayudan para que se amaine un poco las condiciones de vida. El siguiente mecanismo es el mecanismo de impulso a la justicia. Tiene dos objetivos centrales. El primero, tener un diagnóstico de cuál es el estado que guardan las carpetas de investigación y las averiguaciones previas. Y el segundo, diseñar una fiscalía especial o una unidad especializada. La buena noticia, tenemos dos noticias ahí al respecto, una mala y una buena. La mala es que los 3 abogados que iniciaron este proceso en estos momentos ya no han continuado por varias condiciones. Una de ellas era una perito internacional que hoy está contendiendo por la fiscalía de su país, pero el hecho es de que hubo avance y hubo trabajo. Tenemos un diagnóstico, un acercamiento sobre cuál es el estado que guardan las averiguaciones previas en la Fiscalía General de la República. Se han revisado miles de fojas, se conocen patrones de identidad, se conocen mecanismos, se conocen formas de aproximación y se tienen nombres y apellidos de perpetradores. Lo que sigue ahora con esto son dos cosas. Uno, renombrar a un comité. Tenemos varias propuestas de abogados que se han acercado. Hay colectivos que nos han dado currículums, que han acercado las propuestas y vamos a tomar la decisión junto con los colectivos para el nombramiento del nuevo equipo. Pero dos, es la consolidación del diseño de la unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la República. Necesitamos darle un nuevo impulso a las investigaciones para efecto de que los perpetradores sean sancionados. Tenemos varios desafíos. Uno de ellos es que es una lucha contra el tiempo, compañeros. Es una lucha contra el tiempo. Muchos de ellos han fallecido, pero eso no significa que necesariamente tengan que estar vivos para ser sancionados socialmente. Y esa parte es muy importante para nosotros también. Finalmente, el último mecanismo, el quinto mecanismo que hoy nos convoca, es el mecanismo de esclarecimiento histórico. Son los 4 comisionados, es Carlos Pérez Ricard, es David, es Eugenia y es el maestro Abel. Es que ayer estuve platicando con él en la noche, por eso me agrada siempre platicar con él. Son ellos 4 que tienen 2 objetivos fundamentales, que es el piso, y de ahí todo lo que se logre hacia arriba. El objetivo central es entregarle a la comisión una narrativa de los hechos que han ocurrido de la época de 1965 a 1990. No parten de cero. Hay muchas investigaciones, mucha información. Las fiscalías que nos han antecedido tienen datos, tienen información y hay mucho que se ha trabajado, pero tienen aportaciones extraordinarias. Una, el que logramos abrir los campos militares para entrar a sus instalaciones y conocer archivos, en donde hoy por primera vez tenemos información acerca de lo que sucedió en esos lugares. No ha sido sencillo, esto también habrá que darlo a conocer, lo han informado en el corte de caja que se dio. No ha sido miel sobre hojuelas, pero la buena noticia es que tenemos 2 opciones, ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Yo soy un ferviente optimista porque de esta cabeza y de este corazón también ayudó a construir a diseñar esta comisión. No teníamos nada al principio. Hoy tenemos información, tenemos miles de documentos, tenemos acceso a las instalaciones y dentro de la revisión, la exploración e identificación de las instalaciones, la buena noticia es que hemos identificado lugares que nos dan la convicción de que ahí se cometieron violaciones graves a los derechos humanos dentro de instalaciones militares, identificados plenamente por algunos sobrevivientes de esa época que estuvieron detenidos en esos lugares. Son buenas noticias. ¿Hacen falta más? Absolutamente. Pero insisto, a diferencia de mi antecesor en la palabra, yo prefiero ver el vaso medio lleno porque vamos avanzando. No sabemos hasta dónde podremos llegar en las últimas consecuencias, pero prefiero el optimismo a vernos derrotados de que no se puede hacer absolutamente nada. Y la otra parte es este extraordinario ejercicio. El hecho de que hoy se den la atención a esta convocatoria, de que estemos presentes para dar en algunos casos por primera vez nuestra palabra en un acto de confianza al mecanismo de esclarecimiento histórico es fundamental. Estos ejercicios de verdad, de memoria, de justicia y de garantías de no repetición no deben de privar solamente para el gobierno,
El gobierno es una palanca extraordinaria que nos brinda financiamiento, institucionalidad, potencia dentro de la administración, pero este es el resultado de la conquista de los colectivos, de los sobrevivientes y de los familiares. Y el gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente López Obrador, logró cristalizarlo en un decreto presidencial en esta comisión. Tenemos que profundizar en alcanzar los objetivos, y ese es el llamado que hacemos el día de hoy. ¿Hacen falta más cosas? Por supuesto, pero es necesario concientizar el grado de avance que se tiene para efectos de profundizar en las investigaciones, en que se dé a conocer, y no tenemos mucho tiempo, al menos un año, porque esta comisión concluye su mandato con la administración actual, pero insisto, hemos creado las condiciones para que pueda tener un ancla hacia el futuro y que esto no solamente sea un esfuerzo temporal para efectos de lo que ha sucedido el día de hoy. Concluyo diciéndoles, compañeras y compañeros, los 23 testimonios que vamos a escuchar el día de hoy, por un lado, se agradece la confianza que se tiene, pero por otro, les garantizamos que no van a caer en tierra infértil, van a ser escuchados, van a formar parte de la narrativa, van a ser transmitidos a nivel nacional por el sistema de radiocomunicación del Estado mexicano, y estoy convencido de que este esfuerzo solamente puede tener potencia y profundidad en medida de que las competencias, tanto de la gente, de la sociedad, colectivos sobrevivientes y víctimas, con el Estado mexicano podamos avanzar. Estoy plenamente convencido de que la lucha por la memoria, hoy por hoy, la vamos ganando. Muchísimas gracias. Muchas gracias al secretario técnico. Ahora le pedimos la palabra a Eugenia Arrier Mortaño, comisionada del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Tras la salida de la Junta Militar, debida en buena medida a la derrota de Malvinas y luego de una importante negociación con los civiles, en 1985 el presidente argentino Raúl Alfonsín pudo impulsar la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas. En menos de un año entregó el informe Nunca Más, documento que sirvió como prueba para el llamado juicio a las juntas. Se trató de dos medidas vinculadas con el esclarecimiento histórico y la justicia penal relacionadas con violaciones de derechos humanos que a la postre se han transformado en hitos de los procesos de memoria, verdad y justicia, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. En pocas naciones se han vuelto a presentar condiciones tan adecuadas para poder esclarecer y enjuiciar a los responsables de la violencia de Estado. Argentina vivió en ese momento una euforia de humanismo y de florecimiento de la sociedad civil. Las organizaciones de derechos humanos recibían financiamiento internacional y pudieron impulsar múltiples iniciativas vinculadas con la cultura de la memoria. Pero el auge duró poco. En la Semana Santa de 1987 se dio la primera de las 4 rebeliones carapintadas. Los militares se sublevaron en contra del poder civil, exigiendo la liberación de los otros militares presos inculpados por terrorismo de Estado en el juicio de 1985. Ante las rebeliones militares, los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem dictaron las leyes de obediencia debida, por la cual los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo grado estuviera por debajo de coronel, no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida. También dictaron la de punto final, que estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas. La historia de los procesos de memoria, verdad y justicia en América Latina no es progresiva, ni siquiera lineal. Muchos otros momentos han venido después en el conosureño país. Años de impunidad, el ejercicio de los juicios por la verdad, la entrada a la Escuela de Mecánica de la Armada, su conformación como lugar de memoria, hoy patrimonio de la humanidad. Y hoy una vuelta al negacionismo público. Los avances y retrocesos van a la par y en buena medida dependen también del vaivén público. México no es la excepción. Si hoy estamos aquí reunidos, es gracias a una historia de más de 4 décadas de resistencia y organización. Organización para resistir los embates del Estado,
Primero, a la violencia en contra de los opositores políticos, comprendidos como enemigos políticos. Luego, a la violencia en contra de los familiares y sobrevivientes organizados para exigir verdad y justicia. No es casual que realicemos estos diálogos por la verdad en Chiapas, un lugar de resistencia, no de décadas, sino de siglos, un lugar emblemático. En 1992, justo ayer, en medio de la conmemoración por los 500 años del encontronazo, la población de San Cristóbal se organizó para tirar las estatuas de los conquistadores. 2 años después, el Ejército Zapatista de Liberación reaccionaba al Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo a siglos de opresión y explotación. Es un honor estar hoy aquí con ustedes. Ante las críticas y los embates políticos, no queda sino trabajar en lo esencial, la escucha de las personas que sufrieron violencia de Estado y sus exigencias. Los avances no siempre serán los deseados, pero si nos centramos en las personas y colectivos por los que estamos aquí, cualquier paso que parezca mínimo será fundamental. Hoy tenemos el privilegio de escuchar nuevas voces en la discusión sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado reciente. Escucharemos a compañeros sindicalistas de Yucatán que sufrieron la persecución en carne propia y testificaron la ejecución extrajudicial del Charras, a quienes en Tabasco se movilizaron como estudiantes y fueron violentados, a perseguidos por seguir la teología de la liberación, así como a desplazados por motivos religiosos en los Altos de Chiapa. Hablarán también las disidencias sexogenéricas perseguidas. Escucharemos de las luchas agrarias en los Altos de Chiapas. Escucharemos también que México, además de dar refugio a quienes venían huyendo de la persecución en su país, también persiguió y violentó a quienes recibía. Cuestionaremos a México como país refugio. Este que parece un pequeño paso, la escucha de quienes antes no han sido escuchados es un paso enorme. Agradecemos a las compañeras y a los compañeros su presencia y su valor por narrar públicamente sus experiencias de violencias. Tal vez no conseguiremos todo lo que es necesario, pero este paso es un avance fundamental. Sus voces son muy importantes para reconstruir el pasado. Hablen libremente. Al lado de ustedes, decimos sí a la resistencia hoy en contra de la retórica de la obediencia debida y el negacionismo. El historiador Mark Bloch escribió hace un siglo un libro que sigue siendo piedra angular para las y los historiadores. En él afirma que hay 2 tipos de fuentes, las voluntarias y las involuntarias. Las involuntarias son aquellas que llegan a nosotros pese al tiempo y en contra de la voluntad de los seres humanos. Son las que más nos permiten acercarnos a lo ocurrido en el pasado. De las voluntarias hay que desconfiar enormemente por las motivaciones que a veces pueden tener quienes las hacen llegar a los historiadores. A fines del siglo pasado, el nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de Defensa Nacional en 1968, entregó al periodista Julio Scherer una serie de documentos vinculados con el movimiento estudiantil de 1968. Notas del general García Barragán, órdenes e informes de acciones militares firmadas por el general José Hernández Toledo y un texto elaborado por la Subjefatura del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y avalado en cada página por la firma del general García Barragán. ¿Qué verdad se pudo extraer de esas páginas? Que García Barragán era inocente, que fue engañado al cumplir órdenes. Más de 20 años después, se asegura que García Barragán y el ejército solo cumplieron órdenes, que son inocentes por la obediencia debida, que la responsabilidad es de los civiles. No fue necesario que en México hubiera una rebelión carapintada para desresponsabilizar al ejército. Julio Scherer y Carlos Monsiváis, periodistas de talla internacional a quienes admiro y respeto, no hicieron uso de la crítica sugerida por Mark Bloch hace casi un siglo. ¿Por qué alguien inocentemente da a conocer documentos personales o privados? ¿Cómo pensar y cuestionar las fuentes voluntarias? En una época de negacionismo y odas a la obediencia debida, es necesario volver a la terquedad de la memoria. La memoria es una forma organizada de resistencia al poder, a la violencia ejercida desde el Estado, a la violencia ejercida en cualquier espacio, así se diga un espacio democrático y libre de violencia. Nombrar el pasado tiene fuertes repercusiones en el presente. Llamemos a las cosas por su nombre.
En México, el Estado y sus instituciones violentaron a los opositores políticos y de otro tipo para acallar las voces que proferían el descontento. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Alá, y los presentes por recordarnos que la verdad ilumina las causas, por recordarnos que la verdad es un derecho, por recordarnos que la verdad también es resistencia y esperanza. Gracias por hablarnos de los logros, pero también de los retos, entre ellos el acceso pleno a los archivos que permitan la justicia y el resarcimiento de la dignidad. Ahora les pedimos, vamos a iniciar con la mesa de los testimonios, les pedimos unos minutos en los que nos acomodamos.